Primera de Juan, capítulo 5, verso 16, vamos a tocar, 16 y 17. Dice así la palabra: si viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará la vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Vemos? Vamos a tocar un poquito esto, el contexto, ¿no? Porque pecado de muerte, ¿qué será? ¿De dónde viene? Bueno, esto nos lleva a Números, capítulo 15, Números 15, 29, para explicarlo un poquito, porque todo esto está hablando con el lenguaje en el tiempo de la ley. Sabemos que justamente todo viene de la ley, bueno, y había un tiempo de transición, cosas que hoy, por ejemplo, no existe el pecado para mí, ¿no? Yo digo, el pecado de muerte, pero vamos a tocarlo por la palabra y vamos a abrir un poquito nuestra cabeza. ¿Qué es el pecado de muerte? ¿Cómo lo podemos llevar a nuestra vida en este caso? Dice así la palabra: el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así natural, o sea, natural está diciendo, o sea, una persona nativa del lugar, como el extranjero también dice, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio del pueblo. El que difama, el que habla mal contra el Señor, dice, será cortada de en medio del pueblo. Y entendemos que cortada significa muerte. Dice así la palabra en el 31, dice: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, será cortada, dice la palabra, que es sinónimo de muerte, vemos, porque menospreció el mandamiento, tuvo en poco la palabra de Jehová. Entonces, vemos que ese atropello de conciencia en este caso, ¿no? Porque sabe la palabra, sabe los mandamientos, y hace en contra de la voluntad del Señor, merecía pena de muerte. Ahora, dice así la palabra en el 32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. ¿Y el día de reposo para qué se usaba? Para adorar a Dios. No había trabajo. Ese día era dedicado al Señor, dice. Hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, cuando la ley que te decía que no, que era dedicado a Jehová, y ese día lo tenían que justamente dedicar. ¿Hacen los judíos esto actualmente? Sí lo hacen. Sí, a partir del viernes a las 6 de la tarde, hasta el sábado a las 6 de la tarde, ellos guardan, o sea, cierran los negocios, se van todo, se guardan para el Señor. A eso es lo que voy. Sí, lo hacen actualmente. Porque esto está contemplado según la ley de Moisés. Y dice, y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. 35 dice, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Entonces dice la misma palabra, el que pecare, como dice acá, muere irremisiblemente. Entonces vemos que ir en contra de la voluntad del Señor justamente te acarrea esa muerte, vamos a decir, ¿no? Lo podemos llevar para nosotros espiritual. Pero en ese tiempo era natural. Entonces vemos casos de muerte, como el pecado de Acán, que él dice que le había mandado primeramente el Señor a que no tomen nada
no tomen nada del pueblo conquistado. No tomen nada, pero dice, encontró un manto babilónico, encontró no me acuerdo qué más, y lo enterró, oro y plata, y lo enterró en medio de la tienda. Y vemos que, como codiciaron eso, bueno, tomaron, ¿no? Pero cuando descubrieron por qué era la derrota, tuvo que morir. Fueron toda la familia, Acán y toda su familia fueron muertos, ¿no? Porque esto contemplaba la ley de Moisés, la muerte del que pecaba, queriendo mostrar a futuro que la desobediencia a la palabra de Dios trae la muerte espiritual, el ir en contra de la voluntad del Señor. Entonces, vemos acá como iba al principio, como dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces había pecados en sí que no merecían muerte, pero como dice la palabra, cuando iba en contra, por ejemplo, en el sentido de no guardar el sábado, de hacer en contra algunas cosas que eran específicas, traía muerte. En este sentido, me trae el cuadro también, que yo no lo puse acá, pero bueno, el primer cuadro que se me viene es Ananías y Zafira. Ellos sustrajeron ¿de qué? Del diezmo, ¿no? De lo que había vendido la heredad. ¿Por cuánto lo vendiste? Por tal suma. Entonces, se quedaron con una plata que no le pertenecía, digamos, o que le pertenecía al Señor. Entonces, en ese sentido, pidieron el testimonio y, bueno, le preguntaron primeramente quién murió, el marido, o sea, Ananías, y después le preguntaron a Zafira. Y dice, en tal, como había convenido con el marido, en tal precio lo vendimos, mintiendo claramente. Dice, no ha mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo de Dios. Y en ese sentido, fue una muerte física que implicaba en ese tiempo, ¿no? Pero digamos que ahora, por cosas así, ¿no? Por guardarnos del pecado, por ir en contra de la voluntad del Señor, digo, como trae la quita de la presencia del Señor, la falta de descanso, la turbación de nuestro espíritu, porque vamos en contra de la palabra del Señor y es para nuestra muerte espiritual. Y vamos a fijarnos un cuadro más. Dice en Hechos 10:26, todos ya sabemos que viene ya del Viejo Testamento, como leímos en número 15 recientemente, entonces tiene todo un porqué, el pecado de muerte en sí. Hoy eso no se contempla, hoy eso pasa a ser una figura, pero dice en Hechos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dice en el 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 y 3 testigos, muere irremisiblemente. Primeramente 10:26 dice, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hechos, no, Hebreos. Perdón, Hebreos, sí. No sé por qué, lo leí Hechos acá, pero yo anoté mal. Hebreos, voy a corregir. Hebreos. Dice, porque si pecaremos, digo otra vez, voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿El conocimiento de la verdad qué es? No. Bueno, el conocimiento de la verdad hoy para nosotros es la palabra de Jesucristo. Vemos, el conocimiento de la verdad no queda más sacrificio por el pecado. En ese tiempo tal vez se podría, como dijo Fer, bien acotó, digamos, el conocimiento de la verdad en cuanto a lo que expresa la palabra del Señor. Ya no quedan más sacrificios por los pecados, no queda más sacrificio. Entonces, había un sacrificio por los pecados en sí en ese tiempo de la ley. Y Hebreo toca mucho de la ley. Dice, sino una horrenda expectación de juicio, hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola
la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muera irremisiblemente. Entonces, bueno, nosotros tenemos un conocimiento de la verdad en sí, un discernimiento de lo que es la voluntad del Señor, la palabra del Señor. Entonces sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, y vos tenés el conocimiento de la verdad, pero vemos que muchas veces tenemos el conocimiento de la verdad y vamos en contra de esa voluntad a pesar de tener el conocimiento. ¿Qué te dice, por ejemplo, la maldad? ¿La maldad qué? Es pecado. La venganza que es pecado, y uno lo sigue sintiendo. Vemos que lo gobierna. Entonces, a ver, ya no sirve el sacrificio. ¿Por qué? Porque hay una retención. Al haber conocido la verdad y uno mezquina, no quiere decir que, a ver, a uno no se le puede manifestar, se le puede manifestar. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que combatir, y yo digo esto de haber conocido la verdad es cuando hay un pecado retenido, que vos no querés renunciar, que no querés pedir perdón, que querés apañar ese pecado, que lo mimás, que lo tenés, que lo sostenés, que no crucificás, que no te humillás en ese sentido, ¿no? Y hay un conocimiento de lo que es la voluntad del Señor. Por ejemplo, hablando de esto de la maldad, amarás a tu enemigo, dice la palabra. Eso lo mandó Jesús. Amarás a tu prójimo. Entonces, hay una voluntad del Señor y vos la conocés, pero no querés amar, no querés perdonar, tenés rencor, por ejemplo, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ya no sirve, ya no queda sacrificio por los pecados. Entonces, por más que uno pida perdón después, si no hay arrepentimiento de esa parte, y perdón estoy diciendo, porque uno dice, perdóname, tal vez por el tormento, tal vez porque se siente mal, pero no quiere la otra parte, ese, digamos, pecado retenido, que quiere seguir con su maldad, con su enojo, con su división. Entonces, eso lo condena el Señor, entonces ya no puede libertar, no puede libertar. Y sigue el tormento, sigue la opresión, sigue la carga, ¿no? Y a veces me hace pensar, ¿no? Si bien esto lo podemos tomar entre comillas, lo que voy a acotar, pero muchas veces oramos y estamos desesperados. Y digo, ¿no? ¿Cómo es el tormento tal que uno lo lleva a gritar, ¿no? Cuando está desesperado? Porque hay una angustia, una carga en general, que te lleva a pedir perdón y a gritarlo. Y digo, me traía el cuadro un poquito de, ¿no? Sintiendo ese tormento. Yo no digo que esté mal orar así, sino ese tormento, ese pecado retenido que genera el malestar. Me hace acordar cuando Elías estaba con los profetas de Baal, los 450 profetas de Baal, que ellos, dice, se cortaban, dice, y clamaban a sus dioses, dice. Y dice, griten más fuerte, le decía Elías, burlándose. Griten más fuerte, quizás está durmiendo, porque no los escucha. Y dice que seguían horas y horas, pero no tenían ese poder para hacer, digamos, ¿qué era que tenía que? Que se prenda fuego al altar. En cambio, cuando Elías oró, dice que automáticamente se prendió el fuego, consumió el agua que había alrededor. Vemos cómo es el poder de Dios, ¿no? Y bueno, yo digo, cuando hay pecado retenido, yo digo, uno puede orar mucho tiempo, puede gritar inclusive, pero digo, y esto tómenlo entre comillas, no quiero que lo malinterprete, porque uno si quiere puede gritar, yo no, con eso no me meto. Pero digo, en el sentido de que cuando hay incredulidad hay una distancia abismal, ¿no? Cuando se siente más desesperado, parece que el pecado retenido te lleva a gritarle más porque lo sentís muy de lejos al Señor, por la incredulidad que hay. Entonces, prolongás, gritás, desafías, y muchas veces ni siquiera es un ruego al Señor. Es como una imposición, perdóname, y ahí como un enojo, en la forma de entonación mismo. ¿Por qué? Porque también yo entiendo esto, que es tanto el tormento, el acumulo de pecado, que lleva a una desesperación en sí, y es la forma que muchas veces lo sentimos.
Por eso mismo yo creo que uno se tiene que ir limpiando, se tiene que ir humillando. Yo digo, siempre lo tuvimos referente a mi mamá. Mi mamá oraba, tampoco era que gritaba demasiado, tampoco susurraba demasiado, o a veces susurraba, tenía diferentes modos. Pero yo creo que la exaltación muchas veces parece que, o sea, la exaltación, digamos, la forma en que sentís la opresión, la carga, te lleva a desesperarte y parece que una instancia abismal, que tenés que gritar más para que el Señor escuche. Y no me estoy metiendo con el grito, ojo, estoy diciendo la forma en que uno lo va sintiendo, a eso es lo que voy. Porque el grito, el que quiere grite, el que quiere susurre, el que quiere haga la oración como que... A mí eso yo no me incumbe porque son momentos y son maneras de que Dios se expresa en nosotros o nos permite expresarnos para que sintamos la liberación. Pero sí, digo, en tu oración ¿qué hay? ¿Hay una distancia abismal? ¿Sentís que Dios está muy lejos y le tenés, a ver, en un momento que baje el poder del Señor, que me liberte y que me perdone ya? ¿O qué sentimos? Entonces ahí es que tenemos que meditar lo que sentimos por dentro, si hay liberación en sí. Entonces dice acá la palabra, dice, el que viola, por contrapartida otro acotará, y bueno, hay algunos que no tienen fuerza de oración. Bueno, yo no sé por qué escuchó también la oración de Ana, que susurraba apenas, pero hay para todos. Si vamos a debatir toda la palabra. Pero yo digo, cuando hay corazón contrito y humillado, es lo que vale. Y ese contrito y humillado es aceptar la voluntad del Señor. Entonces, entregar los pecados, porque esos pecados que nos atormentan son los que nos destruyen, que nos roban la presencia del Señor. Entonces, algunos gritarán porque sienten la fuerza del Señor y otros gritarán por desesperación, porque están tan atormentados. Bueno, cada uno sabe lo que siente, ¿no? Ahora dice la palabra acá, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 y 3 testigos, muere irremisiblemente. Vemos acá la palabra, como es el pecado de muerte, el violar la ley. Entonces vemos que dice en el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Vemos acá la palabra, cuánto mayor castigo, dice. Entonces, si en la ley de Moisés estaba contemplado esto, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo? Entonces, si había castigo por violar la ley de Moisés, en cuanto se manifestó la verdad, mucho más condenación. Esto es la separación con Dios, la condenación. Y dice, y tuviere por inmunda o por nada, sin valor la sangre del pacto, o sea, hablando de sacrificio. Y en sí, los fariseos la tuvieron en poco, porque lo tuvieron por impostor al Señor, que no era el Mesías, que era un impostor. Entonces dice, eso, como dice la palabra, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces en ese sentido no tenían parte con Dios. Y vemos que la condenación es estar apartado de la presencia del Señor. Esto quiero que se entienda un poquito. Ese es el infierno en sí. No sentir la paz y el descanso. No sentir el regocijo del Señor. No sentir la felicidad en tu vida. Eso sería la condenación. No tenían parte con Dios. Ahora esto me lleva a Ezequiel 18:26. Ezequiel 18:26 dice así la palabra: cuando el justo se aparta de su justicia, comete iniquidad y muere por causa de ello, por la iniquidad que ha cometido morirá, dice. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino?
¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su injusticia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. ¿Y la iniquidad qué representa? La iniquidad, bueno, buscando el significado, sería la maldad, o como traducen en otro escrito, injusticia grande, la maldad, dice. Y apartándose el impío, dice en el 18:27, de su impiedad que hizo, haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Vemos, apartándose el impío de su impiedad, de su camino torcido, de su pecado, ¿qué hizo? Haciendo según el derecho y la justicia, según la palabra del Señor, hará vivir su alma. Vemos que esto es lo que mantiene con vida nuestra alma, cuando hacemos la voluntad del Señor. Cuando vamos confesando todo lo que sentimos, pero hay un arrepentimiento, y arrepentimiento como toqué el jueves pasado. Ese es el segundo paso, que implica el todo globalizado. Empieza por la oración, el quebrantamiento, y termina la humillación completa en el acto de cambiar tu movimiento, tu conducta. A eso es lo que voy. Uno va intentando y no lo va mezquinando. Entonces, lógicamente, como un primer trabajo, ¿te va a salir bien? No. Segundo intento, ¿te va a salir bien? Un poquito mejor. Y así vamos perfeccionando nuestra fe, vamos cambiando nuestra conducta, vamos disciplinando nuestra alma a través de ir confesando todos nuestros caminos torcidos para que Él lo perfeccione, para que hagamos según la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La santificación, ¿no? Como decimos, la limpieza de nuestro pecado. Nosotros vamos confesando todo lo que entendemos que es malo por la palabra. Señor, maldad, Señor, rencor, divisiones, soberbia, altivez, mezquindad de pecado, odio, venganza, altivez, soberbia y otro pecado más, el pecado de quererse fuese de los demás. Ponernos de juez, como dice la palabra en el Salmo 50, dice: ¿tú qué tienes que hablar de mi palabra? Dice. Si echas a tu espalda mi palabra, dice. Te sentaba, dice, tomaba asiento con tu hermano y hablaba contra tu hermano. Entonces, vemos la murmuración, ¿no? Que muchas veces uno se cree que es dueño de la verdad, o dueño de la verdad no es exactamente, pero sí se pone en juez, diciendo quién es bueno y quién es malo. Uno solo es el juez, dice la palabra. Entonces yo no me puedo poner en juez. Digo, sintiendo ese espíritu, esa manifestación, uno la hay que trabajar. ¿Lo sienten todos? Sí, lo sentimos todos. Cada uno creo que se cree buena persona y se cree más que su hermano. Pero eso no nos compete a nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque le conocemos tal maña, entonces pensamos que es así, pensamos que es allá. Entonces ahí vos, dice, tú que condenas a otro en lo que hace, te condena a ti mismo porque tú también haces lo mismo. Entonces, condenamos a otro que se enoja, que murmura, vos también haces lo mismo. Y estamos todos en la misma. Entonces, entramos en una condenación, sí, que trae tormento. El convertirse en juez, uno solo es el juez y el dador de la vida, dice la palabra. ¿Quién te va a libertar cuando dice el dador de la vida? El mismo Señor. El mismo Señor. Pero no te va a libertar tu hermano. Entonces, como vemos en el espíritu de Pedro también, que a ti sígueme tú, le dice el Señor. Él miraba el movimiento. Entonces, a ver, ¿por qué tienes que mirar el movimiento cuando la palabra te dice, puesto los ojos en Jesús? El autor consumador de la fe. Entonces, miramos la manera, el método, la manera de actuar de cada uno, y nosotros hicimos lo mismo en un pasado. Hicimos lo mismo en un pasado. Entonces condenamos a otro, en los movimientos, en esto, lo otro. Y por ejemplo, yo simplemente porque yo también lo hice, en un pasado cuando yo todavía estaba soltero, yo era medio así picaflor, vamos a decir. Pero, a ver, después, bueno, con el tiempo me casé, con el tiempo, bueno, fui cambiando un poco, digo, me falta cambiar muchas cosas, pero digamos, cuando
yo pasé esto, comprendí muchas cosas, pero muchas veces uno va pasando y después se olvida de lo que pasó, cómo era. Ese es el tema. Todos hicieron esa astucia, digamos, como para noviar, vamos a decir, ahora que hay muchos noviazgos acá en la casa de Dios, o sea, o que se van a casar o que se casaron. Pero esos movimientos que lo condenas a otro, vos lo hiciste también, con la astucia, con los teléfonos, todos esos movimientos se hicieron. Entonces, ¿qué le puedo condenar? ¿Qué puedo decir ahora? Ahora, ¿está mal? Sí. ¿Hay que desenmascarar al diablo? Sí. ¿Hay que humillarse? Sí. Pero no con ese espíritu, como si fuera que yo no lo hice, yo soy santo, me casé en la voluntad del Señor, soy santa, me casé en la voluntad del Señor. Y hubo ese movimiento pasional también. Entonces ahí es que nosotros, si no hay arrepentimiento, por favor no me pueden cerrar la ventana porque se va a volar todo. En cualquier momento vuelan los sillones, vuela la luz, vuela todo. Entonces vemos que tenemos ese espíritu de querer condenar a otro, guarda. Y acá, como dice la palabra del Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ese es el tema. Ahí está el tema. Porque nadie está exento de estos espíritus o de este pecado en sí. La hicieron a escondida, la hiciste a escondida, no se enteró nadie, pero que hubo. Entonces, en ese sentido, yo quiero condenar a otro, o quiero controlar a otro, bueno. Está bien cuidar la casa de Dios, digo, pero ese espíritu de murmuración y ese espíritu que, como si fuera yo no lo hice, cuando sabes bien que lo hiciste, y no hay un despojo, porque uno astucia, un movimiento astuto, entonces, eso es lo que, por ejemplo, nos va mostrando la palabra, que condenamos, nos ponemos en juez, y ahí ya no estamos condenando a nosotros mismos. Después viene el tormento. Después uno pregunta por qué no siente paz, porque está ocupado en movimiento ajeno en vez de ocupado. Y yo digo, este movimiento ajeno, entre sí, entre comillas, ¿no? Que está bien cuidar las casas del Señor, pero cuando se arraiga en mí esa justicia propia, ese querer condenar, murmurar de otro, ahí está el tema. Entonces eso te trae tormento, porque no se anida la palabra, se anida la maldad, la murmuración, el ponerse en juez. Entonces vos te estás olvidando de cómo eras, o cómo sos, o cómo actuaste en ese momento. Entonces ahí es cuando te debería hacerte acordar ese pecado del pasado para empezar a reflexionar todas las cosas que no te diste cuenta. Señor, yo también era uno de esos. Señor, perdóname, porque me pongo en juez. Entonces, todos estos pecados generan un combo de tormento, sufrimiento, opresiones, cargas, y siempre queremos ser más justos, o como dicen en el mundo, más papista que el Papa, y ahí es cuando empezamos a errar, empieza a caer un movimiento religioso, por la fuerza propia, maneras propias, maldad, ira, falta de perdón, rencor. Y eso está mal, eso en sí. Y eso genera el tormento, la turbulencia en la mente, la falta de descanso. Porque en lugar de meditar en la palabra, estás meditando o estás pensando en la murmuración. Bueno, en sí hay muchos pecados en sí, pero que nos arrebatan la presencia del Señor. Y uno, esto del querer ponerse en juez, el querer condenar a otros, en sí nos arrebata la presencia del Señor. Y ese es un espíritu en sí de muerte. Y como dice así la palabra, Mateo 12, 31. Mateo 12 y 31 dice esto. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado. O insulto, todo pecado o insulto será perdonado a los hombres. Pero la blasfemia o el insulto
contra el Espíritu Santo no será perdonado. Esta es blasfemia. En sí es hablar mal de otro, desmentir. Dice, blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Cuál era la blasfemia en sí? Primeramente tenemos que entender, la voz de Dios estaba testificando al mismo Jesucristo. Estaba hablando que el Mesías, como dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Se estaba testificando de Jesucristo. Hablaban y estaban confirmando los hermanos de Jesucristo el Mesías, como Redentor, como Salvador. Pero había muchos que no creían en sí. Los fariseos, saduceos, la mayor parte. Entonces le dice, la blasfemia contra el Espíritu no puede ser perdonada. Entonces, ¿cómo va a recibir liberación del Salvador o el perdón de pecado de Jesucristo si no lo creían? Se estaba esperando un Mesías, un Salvador, pero eso no puede ser perdonado, porque es la incredulidad misma a la palabra de Dios, mandando a su Hijo para redimirnos de nuestro pecado. En ese tiempo, ¿no? Le está hablando a los fariseos. Pero así también, de la misma forma, para nosotros aplica exactamente lo mismo la palabra. Muchas veces tenemos por inmunda, muchas veces tenemos o blasfemamos contra la misma voz de Dios. Digo, uno está predicando y el pueblo está incrédulo en sí, sigue atropellando su conciencia, sigue pecando deliberadamente, sigue mezquinando la maldad. Cuando digo, la maldad que se toma como poca cosa. Pero eso es lo que destruye, dice, todo, dice, casa dividida contra sí mismo prevalece. Entonces, vos le tocás maldad, total no te tocás pecado directo y a ver, en sí, digamos, se toma como poca cosa la maldad. Y la maldad es uno de los mayores pecados porque cuando hay división de la maldad nace la soberbia, la altivez, creerse más que el otro. Nace el autoritarismo de querer mandar todo por la fuerza. Empieza el tormento, porque vos cuando estás malo también estás atormentado, estás nervioso, estás alterado, no reina el amor, no reina la comunión. Entonces hay muchas cosas, reina el espíritu de soledad, la desconfianza hacia todos. Entonces vemos que Dios habla y te dice, maldad es pecado, la división es pecado. La murmuración es pecado, entonces, total, no nombra a nadie, no se descubre nada, y la maldad, a ver, pero vos tenés como poca cosa cuando el Espíritu de Dios está hablando a través de un instrumento y te está diciendo la maldad. Y luego que toma como si nada, y qué sé yo. Uno mira al techo, otro se agarra el pelo, bueno, la mujer, otro bosteza, otro se duerme, otro mira para el otro lado, mira para la ventana. Se hacen los indiferentes, cuando sabemos que hay maldad y división en la iglesia. Entonces en sí eso es lo que destruye el mismo cuerpo de Dios. Porque uno está de un lado, otro está de otro, produce sectarismo. Entonces, cuando está reinando ese espíritu, por más que uno implore, digamos, y tiene ese pecado retenido, entonces ¿cómo va a escuchar el Señor? Si el Señor dice que oye a lo justo, y vos sabiendo que esos pecados los vas reteniendo, ¿cómo puede ser? ¿Te va a escuchar el Señor? No te va a escuchar, porque no tenés derecho. Como dice la palabra, ¿qué derecho tiene mi amada habiendo cometido tantas abominaciones? Que puede haber equivocaciones, ¿por qué? Porque hay un pecado de ignorancia que no discernimos bien. O un pecado que nos va dominando, que se manifiesta, pero lo vamos trabajando, que es diferente. Vamos humillándonos y se manifiesta, y nos vamos humillando otra vez para que no se manifieste más, pero ya cuando hay una falta de reconocimiento, ya te ciega, ya actúas en el movimiento de la maldad, en sí, eso te trae tormento. Entonces, ¿cómo vas a ser libre si no querés reconocerlo? Entonces esto es lo que nos muestra la palabra. Ahora me lleva a Hebreos 10:26. Dice, no, este 10:26 no. Este ya lo leímos. Jeremías
7:16. Dice así: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes las manos, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Y dice en el 17, ¿no ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. Entonces este es el pecado de idolatría. Vemos en sí, atropellaban la conciencia porque sabían que había un único Dios a quien tenían que servir. Pero ellos iban en contra de la voluntad del Señor. Entonces, a ver, Dios te va a guardar una, va a escuchar el clamor, 2, 3, 4, va a tener paciencia. Pero en un momento dice, ya no ores más, le dice al instrumento. Ni levantes oración, clamor, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Por qué? Porque están atropellando la conciencia. En sí, también para nosotros, hay pecados que no te va a perdonar el Señor, porque vos no querés el perdón, porque estás actuando en contra de la voluntad del Señor. Un pecado retenido que no te deja avanzar claramente y que no te deja sentir ese descanso. En sí, como dice acá la palabra, el pecado de idolatría, recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Vemos la idolatría, ¿no? Pero así también un pecado de mezquinado es una idolatría en sí para nosotros. Porque lo tenemos en primer lugar, porque lo mezquinamos, porque lo adoramos, porque no lo queremos soltar en sí. Entonces, ¿puedo oír el clamor del Señor? Y muchas veces uno no es libre, ¿no? Y por más que te oren, viene un Jeremías, te impone en las manos, te toca la cabeza, hace oración por mí. No, entonces si hay un pecado mezquinado, ¿puede escuchar la oración? No va a escuchar claramente porque hay una retención en sí, sabiendo hacer la voluntad del Señor. El que, ¿cómo dice la palabra? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea, sabés la voluntad del Señor, pero no lo hacés, no pedís perdón, no confesás, lo retenés, lo mimás al pecado. Entonces, ya no quedan sacrificios por el pecado. ¿Cómo puedo actuar el mismo poder del Señor derramado en la cruz del Calvario? Si yo no quiero el perdón, yo no quiero que me liberte, yo no quiero que me corrija. En sí, eso es lo que está mostrando la palabra. Y eso genera la muerte espiritual. El pecado de muerte en sí, que venía de la ley, pero hoy en sí no tenemos una muerte física, pero tenemos una muerte espiritual en cuanto perdemos la presencia del Señor. Y ahí debemos analizar, porque uno se pone de un lado, otro de otro y otro de otro. Entonces se van creando grupitos. Cada uno opina diferente, ¿no? Con un pecado o una manera de pensar. Entonces, ahí cuando yo tengo de opositor a otro, como le dice el Señor a los discípulos, dice, hay unos que están expulsando, dice, en tu nombre expulsan demonios, dice, pero no nos sigue. ¿Quiere que hagamos una oración y descienda fuego sobre ellos? ¿Qué le dice el Señor? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿De qué espíritu son? Porque el que no es contra nosotros, es con nosotros. Es con nosotros, es nuestro hermano. Y muchas veces le deseamos el mal a nuestro hermano. Que le ejecute el juicio, que le parte un rayo, que le vaya todo mal. ¿Por qué? Porque no te oye, tal vez. Tal vez porque no está de acuerdo con vos. Entonces, esos pecados son los que tenemos que ir pidiendo perdón, porque como le dice al mismo pueblo de Dios, tus maldades no tienen fin, así muchas veces también no hay fin para el pecado cuando no hay un reconocimiento. Entonces nos ponemos a un lado, no, este tiene razón, no, esta tiene razón, Entonces se hacen grupitos, y eso es lo lamentable en el pueblo de Dios. Eso es lo que arrebata la presencia. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Pero cuando ese cordón de 3 dobleces se va debilitando, se va cayendo toda la iglesia en sí. Va perdiendo la fuerza de toda la iglesia.
Y yo creo que más allá de todos los pecados que uno pueda tener, cuando hay sectarismo, cuando hay división, eso es lo que más debilita. Porque el otro pecado tal vez se puede manifestar en las pasiones, se puede manifestar en un montón de cosas. Pero en la maldad, en el sectarismo, ya eso que uno se quiere poner en lugar de Dios, eso es lo que creo que debilita mucho en sí. Porque a otros le hace enojar y el que mira el pecado lo hace debilitar y también le trae el enojo. Entonces, ¿quién va ganando ahí? ¿Satanás? Nos va arrebatando la presencia, nos va arrebatando el conocimiento de la palabra, nos va arrebatando el discernimiento, el crecimiento espiritual. En lugar de tener compasión, en lugar de decir, bueno, si mi hermano no quiere cambiar, ¿qué le voy a hacer? Pero voy a orar por el hermano, pero sin ese rencor, sin esa venganza, ese odio. Esas cosas son las que uno debe meditar, porque son las que son pequeñas zorras y arrebatan, y uno no va teniendo en cuenta el pecado de maldad. Y te van robando despacito, y va caminando, y esto genera un cáncer espiritual, que te va arrebatando de a poquito, te va robando la presencia, y vos ni te das cuenta. Eso te atormenta. Y eso debes trabajar, no es de un día para el otro eso. Porque cuando sentís maldad, a veces decís, bueno, ya me descargué. Pero después, al tiempo te das cuenta que se manifiesta otra vez, que está vivo y que debes humillarte otra vez. Y el tratamiento que es largo en el sentido de que se vaya aplacando, que vos vayas a tener autoridad, porque no es de un día para el otro. Cuando son años de acumulo de maldad, de división, de soberbia, de sectarismo, de autoridad carnal, eso va a llevar también un proceso largo para limpiarse. Porque eso ha generado mucha destrucción acá mismo en la iglesia. Muchas personas se han ido lastimadas más allá de sus pecados. Más allá de sus pecados. Muchas personas se han ido con rencor de este lugar. Más allá de sus pecados. Porque nosotros sí tenemos que denunciar el pecado, tenemos que mostrarlo, pero que no domine ese espíritu de maldad, de enojo, de sectarismo, porque eso nos arrebata la presencia y en lugar de edificar, destruimos la obra de Dios. Dice así la palabra también en Segunda de Reyes 20. Segunda de Reyes 20, 1. Dice así la palabra, Segunda de Reyes 21. En aquellos días cayó enfermo de muerte Ezequías. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa. Ordena tu casa. Deja todo en orden porque vas a morir. Arregla tu casa ahí. Deja todo ordenado para tus hijos, lo que te van a suceder. Deja todo, digamos, en orden. Como podemos decir, ¿sabés que vas a morir? Y lo que ordenás primeramente, si yo sé que voy a morir, por ejemplo, tengo una enfermedad incurable, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar todo ordenado. Mira, esto te dejo a vos, los papeles acá de la casa, los impuestos se pagan así, vos, cuando viene esto, manejalo así, así. Ordeno todo, para que mis hijos después de mi muerte sepan manejarlo. Bueno, esto es lo que le dijo a Ezequías, al rey Ezequías. Dice, ordena tu casa porque morirás. Él ya tenía una enfermedad incurable, una enfermedad de muerte. No vivirás. Y dice en el 22, entonces él volvió su rostro, ¿a dónde? A la pared, dice. Y ese volver el rostro a la pared, ¿qué significa? Una oración de arrepentimiento. Los judíos, ¿a dónde oran hoy por hoy? En el muro de los lamentos, ¿no? Bueno, eso volverse a la pared es una señal de arrepentimiento. Y vemos que dice, oró a Jehová y le dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, enteramente mi corazón, dice, y que he hecho las cosas que te agradan
y lloró con gran lloro, dice, con gran lloro. Y antes que Isaías saliese, hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano, dice. El tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a toda la ciudad de la mano del rey de Asiria. Vemos acá la palabra, ustedes ya saben lo que fue el pecado que cometió, pero esto es lo que quería rescatar. Lloró con gran lloro. Entonces, tenía un pecado de muerte en sí, fue en contra de la voluntad del Señor, el pecado de muerte. Pero ¿qué pasa? Cuando hubo arrepentimiento, lo perdonó. Entonces el arrepentimiento es lo que nos libra del pecado de muerte, porque hay una condenación en sí en nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, como dice la palabra. Está esa manifestación de que nos vacía espiritualmente. Pero el quebrantamiento, la humillación, como se humilló acá con gran lloro, un lloro de arrepentimiento, es lo que escuchó Dios. Vio sus lágrimas, dice, y añadió a sus días, lo perdona. Entonces así también, hermano, cuando hay pecado retenido que nos genera la muerte espiritual, tiene que haber arrepentimiento. Y eso es lo que nos va a libertar de todo ese espíritu de muerte, si lo podemos llevar así, ese espíritu de vacío espiritual, ese espíritu de tormento, esa opresión, esa carga, ese tormento que uno siente. Porque cuando está uno apartado de la presencia del Señor, cuando tiene una muerte espiritual, la señal clara es el tormento, el nervio, la angustia, la opresión, la carga, la amargura. Esa es la gran señal que uno tiene internamente. Entonces, debe humillarse. Y ahí Dios le va a perdonar. Debe humillarse en el sentido de que hay pecados retenidos y tenemos pecados retenidos. Señor, perdóname. Este pecado yo te entrego, porque quiero que me perdones, porque ya tengo el espíritu de muerte en mí. El vacío espiritual, el descontento, la raíz de amargura. Señor, perdóname para que yo pueda arrepentirme de esto, para que pueda dejar este pecado atrás, para que reine en mí la presencia del Señor, para que me devuelva la vida. Y eso es lo que necesitamos. Amén. Seguimos mañana.